Muy buenas tardes. Vamos a abordar un tema el día de hoy que también es igual de interesante en cuanto a conocer por qué razón no nos podemos comunicar con las demás personas. Ok, en la clase pasada, en el video anterior, pues veíamos qué elementos constituyen el sistema de comunicación, la dirección de la comunicación, si es vertical, si es ascendente o descendente, si es lateral o si es horizontal. Ahora, el hecho de que dos personas se puedan comunicar obviamente habla de que hay una intencionalidad en el caso de que así sea. Sin embargo, esa intencionalidad no va a ser suficiente para garantizar en ningún momento el éxito total y rotundo de cualquier proceso de comunicación. Pero entonces la pregunta sería, ¿qué es entonces lo que realmente obstaculiza mi comunicación? Ok, yo estoy dispuesto al 100% para comunicarme. ¿Y qué es entonces lo que me lo impide? Analizar lo siguiente nos puede dar una orientación sobre justamente evaluar o tratar de hacer una introspección sobre qué aspectos son en los que estoy fallando yo, tal vez, o mi interlocutor, o ambos, partiendo del supuesto que todo esto es al margen de que no haya una intencionalidad por comunicarse. En ese sentido podemos entender la intencionalidad en cuanto a que, ok, yo efectivamente quiero comunicarme con alguien y ese alguien está receptivo o está de alguna manera, pues está interesado en lo que yo quiero expresar, lo que yo quiero comunicar. Este tema que tenemos preparado para el día de hoy se va a llamar las 8 barreras para la comunicación efectiva. La fuente de referencia es Tim Robbins, que es un autor que habla justamente acerca de la comunicación dentro de las empresas. Su obra principalmente se orienta hacia gerentes y finalmente pues tenemos que es algo importante a considerar. Bien, pasamos entonces a revisar con calma cada una de estas 8 barreras. A continuación tenemos la primera barrera. La primera barrera se va a llamar filtración. La filtración la podemos entender de una manera muy sencilla. Básicamente, filtrado es como cuando, por ejemplo, yo cuelo en un sedazo, a lo mejor el recaudo que hago para una sopa, sabemos que existen grumos, que finalmente aunque está licuado, aunque está molido, no está completamente homogeneizado. Si yo cuelo ¿cómo se llama este? El recaudo, yo cuelo el recaudo en una coladera, lógicamente en el sedazo va a quedar pues toda esa materia más grande, ese como, pues sí, como ese recaudo, ese bagazo que se llama, ¿no? Y va a pasar por debajo, por la parte de abajo, va a pasar lo que a mi criterio es digamos, un caldillo completamente heterogéneo. O tal vez con partículas muy pequeñas que pueden pasar por el sedazo. Ahora, eso es filtrado. En este caso, la filtración la vamos a entender como una suerte de manipulación que va a ser el emisor de la información que le está dando al receptor. De tal manera que yo, emisor, eh, digo solamente lo bonito o lo que a mí me convenga para que es lo que yo voy a comunicar al receptor. Es decir, yo digo solamente aquello que me beneficia a mí. Eso es justamente la primera barrera. Yo digo solamente lo que es benéfico para mí, que no implica de ninguna manera que se diga toda la información. Un ejemplo de este tipo de filtración es justamente cuando a lo mejor en una organización o en el gobierno o en alguna familia de repente se guardan secretos que de alguna manera no se dicen digamos de forma abierta, digo, para empezar dejan de ser secretos, ¿no? Pero finalmente ponen en riesgo la integridad o la unidad familiar. ¿Cuántas veces no hemos conocido, por ejemplo, en alguna familia, un secreto familiar tan fuerte que se guarda celosamente y solamente se dice al niño, a los hijos menores, no sé, pues a otra persona, solamente lo que quieren saber? Y esto de repente nos lo retratan mucho en las películas, ¿no? Que a lo mejor resulta que
la que es aparente, la aparente hija de alguien resulta que no es la hija de alguien, sino de otra persona diferente y que a lo mejor se oculta su verdadero origen por un secreto muy importante. Esto es justamente filtrar. Yo manipulo voluntariamente esa información para que el receptor que la recibe la vea más bonita, más maquillada, más favorable a mi persona. Eso es filtrar. Bien, la segunda barrera de comunicación la vamos a llamar percepción selectiva. Y antes de explicar esta barrera, quisiera que pusiéramos un poquito de atención en el dibujo que está ilustrándola. Tenemos a dos personas, ¿sí?, que están viendo a un mismo objeto, bueno, un mismo animal, que en este caso va a ser el gatito. El detalle está que tanto uno como otro están viéndolo desde diferente punto de vista. Por ejemplo, el hombre, que por cierto parece que es un tendero gallego, digo, por aquello de los chistes gallegos, el hombre ve en el gato a un animal que puede tener una utilidad, como por ejemplo liberarlo de las plagas. Esto que está aquí es justamente un ratoncito. Entonces lo está viendo básicamente no como una mascota, no como un objeto donde depositar afecto, sino por su fin propio, en base a sus propias necesidades. Y en el caso de la chica, vemos que está viendo al gatito como algo adorable, una mascota, algo amoroso y algo tierno. Insisto, ambas personas están viendo exactamente el mismo objeto, el mismo animal en este caso. Y cada una se va a construir cierta, ¿cómo decirlo?, cierta realidad en función de sus propias experiencias, pero también de sus propias necesidades personales. Esa es justamente la percepción selectiva. La definición formal viene por acá. En el proceso de comunicación se ve y se escucha en función de necesidades, motivaciones y experiencias, ¿sí?, tanto para el receptor como para el emisor. De alguna manera es lo siguiente: yo veo y oigo y digo lo que me conviene a mí y en función de mis necesidades. Esa es básicamente la percepción selectiva. ¿Esto lo podemos encontrar en la familia? La respuesta sería sí. Sí lo podemos encontrar en la familia, donde de repente a lo mejor un hijo o una hija, cuando a lo mejor, no sé, tal vez a lo mejor si quiere negociar un permiso, una salida con el novio, con las amigas, al cine, bueno, cuando se puede ir al cine, ahorita no se puede, tal vez entonces justamente escuche lo que dicen su mamá y su papá, y cada quien ella lo va a interpretar en función de sus propias necesidades. A lo mejor de repente el típico, lo que diga tu mamá, que puede decir el padre, ella lo va a entender como que mamá está autorizando que sí va a ir, y se va. Y el problema viene después, que finalmente la mamá va a preguntarle por qué le dio permiso a la hija de ir a un lado sin haber consultado, y esto puede ya, obviamente, acabar en un conflicto familiar. Pero esta es justamente una forma de oír lo que queremos escuchar, no lo que realmente se está diciendo. Esto nos pasa frecuentemente. La respuesta también sería afirmativa, porque efectivamente muchos de nosotros tenemos esa fuerte tendencia a escuchar en una discusión, por ejemplo, solamente aquello que se refiere a mí, de alguna manera, ¿cómo decirlo?, como elaborarlo para que finalmente se amolde a algo que yo estoy pasando, experimentando, ¿no? Es decir, a lo mejor en un pleito familiar, otra vez con los pleitos familiares, y no es porque esté a favor de ellos, sino simplemente porque es una realidad pues muy cotidiana, demasiado tal vez. En un pleito familiar de repente puede ser que la persona se ofusquen y de repente nada más escuchen una parte, no escuchen todo el mensaje. De alguna manera, por eso se llama percepción selectiva. La percepción es un proceso psicológico que tiene que ver con la interpretación que yo doy sobre la realidad que me rodea. Eso es percepción.
Y selectiva, bueno, pues obviamente es, yo percibo de manera selecta solamente ciertas cosas, no el todo, ¿sí? A lo mejor de repente esto de la percepción selectiva lo podemos encontrar en gente que es muy optimista, en gente que es muy, pues como muy positiva, a pesar de que está experimentando, pasando por una situación bastante conflictiva, bastante difícil. Y tienden a ver, lógicamente, hasta cierto punto de color de rosa, el contexto general. Mm, algo así como, por ejemplo, bueno, es que, a ver, por un desastre natural, un incendio, una inundación, no sé, un temblor, X o Y, a lo mejor perdí la casa. Ah, bueno, sí, pero pues al cabo ya estaba viejita, ¿no? Al cabo ya, pues íbamos a que andábamos buscando otra, ¿no? Es finalmente escoger solamente una parte de la realidad, más no el todo. ¿Por qué es una barrera? Porque justamente se impide que la comunicación llegue de manera completa, total. Por eso es que se considera como una barrera de la comunicación. Ciertamente tendría a lo mejor una cuestión de, bueno, un punto de vista optimista tal vez a lo mejor me va a ayudar para minimizar los efectos de una situación estresante. Pero el problema es que justamente solamente estoy viendo una parte del problema y no todo. Y lógicamente también cuando solamente vemos una parte de un problema y no el todo, pues tendemos a cometer errores perceptuales que finalmente pueden redundar en un problema mucho más grave de comunicación. Esa sería la segunda barrera. La tercera barrera la vamos a denominar sobrecarga de información. Tal vez esta barrera, ahorita en la actualidad, con toda la tecnología que tenemos a nuestro alcance, pues se encuentra justamente su mayor, digamos, su mayor importancia, y más aún ahorita que muchos de nosotros estamos haciendo el famoso home office. Estamos trabajando en casa a través de vías virtuales. De repente, tal vez, ok, estás dando tu clase, te llega notificación de WhatsApp, de Facebook, de Instagram, correo electrónico, ya se conectaron tus alumnos a la clase de Meet, de repente te suena el teléfono de casa. Finalmente el sujeto va a estar expuesto a una cantidad enorme de estimulación sensorial, que es básicamente la información que está llegando, y esto va a imposibilitar que yo la pueda como, ¿cómo decirlo? Como procesarla de manera correcta. Y lógicamente con esta falla en el procesamiento de la información, pues vienen los errores de comunicación. Ahora, ciertamente hay quienes dicen, y esto me ha tocado ver en experiencia con adolescentes, por ejemplo, con niños incluso, que de repente no es que yo para estudiar ocupo, no sé, tener prendido el radio o tener prendida la televisión para estar escuchando ruido y poder concentrarme. Esto no es precisamente algo que tenga que ver con la sobrecarga de información. Ahí simplemente el sujeto está utilizando una modalidad multisensorial o un multicanal en cuanto a que está escuchando a lo mejor, no sé, el ruido ambiental, y está atendiendo su tarea o está haciendo su estudio, no sé. En la sobrecarga de información es básicamente que estoy concentrado en una actividad y de repente me salen todas las avisos, notificaciones, y el problema de esto es que lamentablemente a veces respondo los mensajes a la persona que no es. Es decir, me empiezo a equivocar o leo así como la notificación, así como muy rápido, muy de forma superficial, y ya doy el comentario, el like o el ajá, ok, y sin de alguna manera hacer un análisis detallado de la información que me está llegando. Esto nos pasa a todos, no nada más en la empresa, no nada más en la familia, sino incluso a nivel individual. Nos sobrecargamos de información cuando de repente, ok, pues no sé, voy hablando por teléfono y de repente voy leyendo el periódico, alguien está platicando conmigo y finalmente pues no puedo repartir mi atención voluntaria en tantas partes. Ciertamente el ser humano tiene una capacidad considerable de poder desviar la atención en varias partes a la vez, en varios focos a la vez. Sin embargo, esta capacidad es completamente
delimitada o supeditada más bien a que realmente la persona pueda responder de manera eficaz y eficiente y correctamente, sobre todo, la comunicación. Un ejemplo último de esta sobrecarga de información lo tenemos cuando, por ejemplo, vemos la contaminación visual que nos ponen en los postes, por ejemplo, de los de reclutamiento y selección, que ponen sus pancartas, sus carteles, sus hojitas de colores, sus hawaianas, para justamente atraer personal. Entonces llega un punto en que ves el poste tapizado de propaganda de vacantes de empleo, que ni siquiera revisas una. Y obviamente pues con eso se está rompiendo el flujo libre de la comunicación. Es decir, la sobrecarga de información más bien impediría el flujo libre de la información y lógicamente su atención. Si el emisor, por más dispuesto que esté a recibir la comunicación, no encuentra las condiciones necesarias para poder atenderla de manera eficiente, pues lógicamente se va a perder esta información. ¿Sale? Esa sería la tercera barrera. Para la cuarta barrera, podríamos tal vez responder una pregunta muy sencilla. Cuando estamos de mal humor, ¿nos comunicaremos igual que cuando estamos de buen humor? La respuesta, cada quien la tendría que dar en función de sus propias experiencias personales, en función también de su propio estilo comunicativo. Sin embargo, Robbins opina que esta situación del estado emocional siempre va a afectar negativamente el flujo libre de la comunicación. Ok, si yo estoy de malas, tal vez el lenguaje que emplee, y el tipo de códigos que yo escoja para hacer la codificación del mensaje no sean los más adecuados, ¿sí? Y por lo tanto, al momento de que ese estado emocional me está limitando en gran parte mi habilidad para comunicarme fluidamente, entonces el receptor pues, lógicamente va a escuchar lo que yo le digo, a lo mejor perplejo de la forma en que lo estoy gritando, vociferando, sin que yo tenga la culpa de nada, o simplemente pues la información que yo creí dar completa resulta que no fue completa, que fue completamente, más bien no fue completada adecuadamente o tiene muchos huecos o lagunas de información. Por eso es importante hablar justamente de la importancia que tienen las barreras en el proceso de comunicación que tenemos ante una persona. Lo que dice la información forma en que el receptor y el emisor se sienten en el momento de recibir una comunicación, influye o no en la interpretación de la misma. Había hace unos años bueno, nunca supe si era una anécdota real o era un chiste solamente, que yo creo que más bien era un chiste por lo cruel que es. De repente llega un amigo con su otro conocido, y le dice, oye, ¿sabes qué? Se murió tu gato. Y el amigo del que era el dueño del pobre gato, híjole, es que qué insensible eres, qué mala onda, mal amigo, ¿por qué esto? Tú deberías saber, sabiendo que mi gato y yo éramos inseparables, que yo tenía mucho cariño por el animalito, bla, 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 debiste de haber sido algo más sensible. No sé, fíjate que mi Sifugu se subió al árbol, quería atrapar un ratón y de repente pues quería saltar una rama, la rama estaba pues ya seca y no aguantó su peso y pues el pobre gato se cayó y se encajó ¿cómo se llama? Las ramas que estaban abajo, pero él no sufrió porque estaba bien. Y el amigo así como que, ok, ya entendí. Y bueno, así queda ese evento. Al día siguiente le habla por teléfono, oye, ¿qué pasó ahora? Fíjate que tu mamá estaba así. Le cuesta, soy malo para los chistes, lo reconozco. El detalle está que él intentó maquillar ahora una mala noticia, pues de manera positiva, ¿sí? A lo mejor la intención era buena del amigo que comunica la muerte tanto del gato como de la mamá del otro amigo, pero finalmente no fue la medida precisa. En ese sentido, esto nos puede ayudar a entender la importancia que va a tener el factor emocional
como elemento que compone los procesos de comunicación. Bien, la quinta barrera, 1, 2, 3, 4, sí, la quinta barrera, irónicamente, y aunque creamos que no pudiera ser cierto, el propio lenguaje que usamos de manera habitual puede llegar a constituirse como el principal elemento que provoca una alteración en la comunicación, o es una barrera para comunicarse. ¿Y por qué el lenguaje? Si el lenguaje finalmente es el vínculo por excelencia a través del cual nos comunicamos con el exterior. Bueno, porque resulta que en el lenguaje muchas veces tenemos palabras que de alguna manera no existen en otro idioma, hablando de dos idiomas diferentes, o que de repente son lo que se llaman palabras, ¿cómo se llama? Se fue la palabra, polisémicas, es decir, tienen muchos significados y cada significado va a depender del contexto. Un ejemplo de todo esto, de lo que es la polisemia como barreras de comunicación, es la palabra concha, ¿sí? No hagas concha, tráeme una concha, hey concha, y bueno, nomás eso, porque la cuarta está muy fea, es una mala palabra. Ok, en este caso la misma palabra tiene diferente connotación, diferente significado, según el contexto en el que se vierta. Tráeme una concha se refiere a tráeme un pan de estos que son así como gorditos, infladitos, que tienen chocolate o vainilla en cuadritos arriba del pan. El primer caso, no hagas concha, se refiere a que la persona está siendo, ya digámoslo, regañada, porque a lo mejor asume una actitud de indolencia, es decir, le vale gorro todo, en pocas palabras, eso significa la indolencia. Y en la otra le estoy hablando a concha que se llama concepción. Entonces, si una persona que recibe ese mensaje no conoce de manera suficiente cada uno de los tres significados y tampoco sabe de cómo definir el contexto donde se está comunicando esta frase, pues lógicamente no le va a entender. ¿Cómo que no haga concha? Pues yo no hago conchas, yo no soy panadero, o yo no fabrico una concha como los moluscos, o yo no me llamo concha, yo soy otra persona, ¿sí? Por eso se dice entonces que el lenguaje nos va a determinar en gran medida como una barrera de comunicación, porque no siempre manejamos de manera íntegra y cabal el mismo conjunto de signos y significados. Hay que recordar que el lenguaje del ser humano es un conjunto de justamente signos y significantes, sonidos, etcétera, silencios, que al combinarse hacen posible que un sujeto pueda pues alcanzar un nivel de comunicación digamos altamente evolucionado en comparación con los otros animales de la naturaleza. Ahora, ¿qué factor va a ser el más importante para hablar del lenguaje como una barrera de comunicación? Tal vez la edad. No es lo mismo dirigirse a un grupo de niños de primaria que a lo mejor no tienen mucho conocimiento en lenguaje técnico, en palabras rebuscadas, a comunicarse con un grupo de profesionistas utilizando lenguaje demasiado coloquial, incluso rayando en la vulgaridad. No va a ser lo mismo. Entonces, por lo tanto, la edad y la educación, el nivel educativo, tiene mucho que ver con esta parte de lograr eficiencia en la comunicación. También en ese sentido, la cultura va a ser importantísima. Como decía hace un momento, en muchas, ¿cómo decirlo? En muchos idiomas o muchos lenguajes hay palabras que no tienen una traducción directa en este caso al castellano, que es el idioma que nosotros hablamos. Por ejemplo, en inglés tenemos la palabra thriller. Thriller es, aparte de ser una canción del legendario rey del pop, Michael Jackson,
es también el nombre que se le da a un género literario que se caracteriza principalmente por novela con alto contenido de suspenso, así como muy emocionante, de repente así como que, híjole, se trata de alguien que mató a alguien y así como que se da todo un giro de 90 grados, de 360 grados y de repente quien menos te esperabas es el que fue el asesino. Pero te mantiene así como que muy ávido por la lectura, te mantiene muy, así como que a la expectativa y así como te la hace, como decimos coloquialmente, te la hace cardíaca, ¿sí? Ese es el thriller. Pero en español, en castellano, insisto, no tenemos un equivalente a esa palabra. A lo mucho que podemos llegar es obra de suspenso, pero se queda corta en comparación con la intensidad o contundencia que puede arrojar el término thriller, ¿sí? Y así tenemos, digo, igual nos podríamos pasar una media hora más, una hora más, poniendo ejemplos de qué palabras tienen un equivalente en castellano y cuáles no. Entonces, en ese sentido también la barrera cultural va a ser importante. Por eso, el énfasis que yo daba al principio de que tanto emisor como receptor tienen que manejar el mismo nivel de códigos. De hecho, tiene que ser el código exactamente igual para poder garantizar la comprensión literal del mensaje que se está comunicando. Insisto, si no hay una igualdad en cuanto al conjunto de signos y símbolos que se usan para comunicarse, va a ser bastante complicado y bastante difícil dar una conferencia si nadie me está entendiendo. Porque finalmente sí puede ser que estén poniendo atención, tal vez por respeto. Efectivamente puede ser que estén muy interesados, pero tan interesados que están que no están entendiendo nada. Entonces aquí, en este caso, el emisor o el ponente, pues tendría que buscar la manera de rebajar, o sea, de bajarle 2 rayitas a su léxico y equilibrarse o igualarse al lenguaje, al nivel del lenguaje, al nivel de contenido que va a manejar, por ejemplo, el auditorio. Otro ejemplo más para pasar a la siguiente barrera, hablando de los niños. Cuando, por ejemplo, queramos comunicarnos efectivamente con un menor de edad, de nada nos sirve tener la postura de adulto, ¿sí? Ojo, no estoy diciendo que no vamos a ser adultos, estoy diciendo la postura de adulto, de adulto, es decir, la postura dominante, la postura de poder, ¿sí? Tendría que rebajarme, o sea, a lo mejor bajarme físicamente hablando, no metafóricamente, físicamente hablando, a mantener el contacto visual cercano, no que me vea como un ser superior, igual a lo mejor soy un ser superior por la estatura también, pero sería, si quiero que sea contundente mi mensaje, si quiero que de alguna manera este mensaje sea eficaz y se comprenda, pues yo tengo que bajar mi altura a la altura del niño. Este hecho es muy conocido pues justamente por quienes nos dedicamos de alguna forma a la docencia, que alguna vez tratamos con niños en la clínica, por ejemplo en el caso de clínica infantil, los maestros de primaria, que finalmente pues tienen que de alguna forma, al momento de explicar ya más personalizada la situación a un menor, pues se acercan a ellos y pues se rebajan un poco a su nivel. Eso no implica, y algo también tiene que quedar bien entendido, eso de ninguna manera implica la pérdida de poder o de estatus. Si se piensa que esto es una pérdida de poder, entonces justamente se perdió el poder, pero no por ello, sino porque yo creo que yo no tengo poder. O no me estoy empoderando justamente de esa comunicación, ¿sale? Bien, la siguiente barrera, creo que es la sexta. Sí, es la sexta. No, es la sexta, sí, perdón. Ok, una barrera que es muy conocida y muy familiar, tal vez para muchos de ustedes que de alguna manera, en algún momento de sus carreras, cuando eran estudiantes, o en algún momento de su profesión, ya ejerciéndola, pues han enfrentado. Es el llamado comúnmente pánico escénico. Tim Robbins, el autor del libro que comento,
la maneja, lo menciona como comunicación aprehensiva, ¿sí? Que en este caso, de este tipo de comunicación aprehensiva consiste básicamente en la ansiedad que se experimenta al momento de dirigirse a un grupo. Y entre más numeroso sea, mucho mayor la ansiedad. Tal vez en una situación de uno a uno o un grupo pequeñísimo, reducido, tal vez sea eficaz. Pero al momento de pararse, así como está nuestro monito en la ilustración, pararse atrás de un estrado con un micrófono y en un lugar alto, pues lógicamente va a acarrear o va a detonar, va a desencadenar esa pesadilla literalmente para la persona que está exponiendo, que es justamente la comunicación aprensiva. En ese sentido, ojo, aquí tendríamos que aclarar algo muy importante. Este error de comunicación o esta barrera de comunicación no tiene relación con la falta de conocimiento al momento de hablar. Ok, si yo no tengo conocimiento en lo que estoy diciendo, pues lógicamente va a ser muy posible, y de hecho es casi inevitable, que me sienta nervioso. Ni si me preguntan, y si digo una tontería, y si sale mal, y si se me va un gallo, etcétera, etcétera. Bueno, pero es porque a lo mejor no domino el tema. Este tipo de comunicación se aplica únicamente cuando el sujeto domina por completo el contenido de la comunicación, lo conoce a la perfección, pero el problema va a ser cuando intenta justamente ponerlo en acción o hacerlo llegar a más gente, ¿sale? Esta sería la comunicación de tipo aprensiva o pánico escénico. Sin embargo, también tenemos otra barrera, y que sí es muy importante también entender, que es o lo constituyen las diferencias de género. Cuando hablamos de diferencias de género, hablamos justamente de hombre y mujer, ¿sí? General, hombre-mujer, ¿sí? En este caso, con las diferencias de género, se maneja que la comunicación de nosotros los hombres suele ser mucho más cuadrada, más racional, más lógica, ¿sí? Y esto hace que de alguna manera empleemos el habla para resaltar justamente nuestro estatus de persona racional, preparada, hábil, líder, en pocas palabras, ¿sí? Eso sería en el caso del hombre. Ahora, en el caso de la mujer, pues viene un poco a ser la contraparte o el contrapeso de esta situación, de esas características en el hombre. Es decir, las mujeres van a emplear la comunicación o el habla para crear lazos y vínculos emocionales. Para ellas es mucho más importante la generación de un vínculo emocional. Ojo, no quiere decir afecto o apego, ¿sí? Y mucho menos amor. Cuando hablo de vínculos emocionales, tiene que ver con esa sensación de sentirse pues aceptada, escuchada por lo menos. Y ese es un vínculo emocional. Recalco, no tiene que ver con amor o con afecto, ¿sí? Es decir, la muchacha, a la chica que de repente te atiende muy bien en la tienda, o que a lo mejor te saluda muy cortésmente, no quiere contigo, ¿sí? Simplemente está manejando así su comunicación para crear un vínculo positivo. Otro ejemplo dentro de estas diferencias de género. Ok, hacia los años 40, en Estados Unidos, pues ya se editaba la revista Buen Hogar, que creo que todavía circula en nuestros días. No sé, la verdad sí desconozco. Hace años que yo la vi, pero cuando estaba pues muchísimo más chico, cuando era un niño de hecho, o sea, más de 30 años, más de 30, 35 años. Bueno, esa revista Buen Hogar, pues se supone que era una publicación, no me acuerdo si era mensual o semanal, creo que era mensual, donde se daban buenos consejos a las mujeres madres de familia o jefas de familia. Ahora, ¿por qué saco este ejemplo? Porque justamente curioseando en algún libro que utilicé para hacer parte de esta presentación, venía una imagen muy chistosa. Venía como decálogo de la buena esposa, así tal cual, decálogo de la buena esposa.
Y de repente empieza el decálogo con una sarta, perdón por la expresión, con una sarta de tonterías, donde se decía que, ok, tienes que estar completamente linda, hermosa y radiante para cuando llegue tu marido. Tienes que repasar con el trapo húmedo todas las superficies, porque él tiene derecho a llegar a encontrar una casa limpia e impecable. Tal vez tú tengas muchos deseos de hablarle, de contarte tu día, pero lo que le pasa a tu marido es mucho más importante lo que te pasa a ti. Él es el rey de la familia. Eso venía en una revista de circulación nacional, más o menos por los años 40. Si después tengo la oportunidad de mandar la imagen, con mucho gusto se los envío. Bien, esto nos habla entonces que esta diferencia de géneros, por su origen, tiene una base social, ¿sí? Comentando con un grupo que también lleva un poco una materia que tiene relación con este tema, con este curso, comentaba lo siguiente: el hombre debe ser feo, fuerte y formal. Bueno, feos ya somos, fuertes más o menos, formales también, eso sí no se diga, ni quien lo niegue, ¿no? ¿Sí? Eso ni quien lo niegue, ¿sí? Y la mujer tiene que ser, no sé, así como que muy atractiva, mansita, modosita, muy sedita, muy tierna, muy comprensible. Lógicamente todo esto tiene que ver con la formación o con la conformación de estereotipos sexuales. Ahora, dentro de esto mismo, de las diferencias de género, la mujer típicamente la entrenamos desde que es niña a que ella sí puede llorar. Ella sí tiene todo el permiso del mundo de derramar lágrimas. Y el hombre no. Digo, el hombre también genera lágrimas, por si no lo sabían, el hombre también genera lágrimas. También tiene lágrimas, tiene lacrimales. Pero la sociedad, la cultura es lo que de alguna manera nos limita a que expresemos tanto hombres como mujeres un lenguaje emocional. En este caso se encasilla al hombre en la parte racional y a la mujer en la parte instintiva, intuitiva o afectiva. Un ejemplo más, y ya para pasar a la siguiente información. Por ejemplo, tenemos el caso de a lo mejor una chica que le platica a un amigo, a un novio, bueno, a un amigo muy querido, de repente una situación muy complicada, muy difícil, un problema, pues en pocas palabras. De repente el amigo, como típico buen macho, machín machete, macho alfa, lomo plateado, cola anillada, de repente va a tener la tendencia a creer, ok, yo tengo que darle la respuesta a su problema, porque yo soy el hombre, yo soy el que tiene la última palabra, yo soy el que debe saber, ¿sí? Pues ¿dónde dice eso para empezar, no? Cuando en realidad, eso es lo que piensa el hombre, cuando la mujer solamente está compartiendo en voz alta, única y exclusivamente está haciendo eso, compartiendo en voz alta, como una forma de autodirigirse. Y esto lo hace, quien de alguna forma haya trabajado o trabaje con niños, sabrá que finalmente los niños pequeños, sobre todo, tienden a autodirigirse. Es decir, están jugando, están inmersos en una situación lúdica y de repente pues empiezan a hablar solos como una forma de escucharse y están practicando justamente sus habilidades léxicas. Pero en este caso, la mujer pues finalmente se maneja que ella usa su lenguaje solamente para crear vínculos emocionales, como si la mujer no pudiera hablar de opiniones o puntos de vista, al igual que el hombre, o el hombre no pudiera usar su lenguaje, su habla, para socializar y para generar empatía sobre sí mismo. Entonces, finalmente esto es de las peores barreras que pueden existir, porque lamentablemente al ser psicosocial, cultural, tiene mucho que ver con la educación, formación que nos dan nuestros padres. Ok, siguiente barrera. Ok. Comunicación políticamente correcta, ¿sí?
Hace unos años, bueno, de hecho, no sé si todavía pase algún otro canal, yo no tengo televisión en este momento, no me he deslindado mucho de lo que son las programación televisiva, ya no sé qué pasa en la televisión. Por ejemplo, ¿alguien conoce el personaje de Consuelo Duval cuando personifica a Adela Micha, que es una reportera de Televisa? Adela Micha tiene un muy particular estilo de comunicación caracterizado finalmente por buscar un sinónimo para decir un sinónimo o varios sinónimos para decir muchas palabras. Aquello de qué te pasa, sucede, acontece. Cuénteme, platique, reláteme, nárreme. ¿Qué onda, qué rollo, qué pex? ¿Sí? Digo, el qué pex ya es una parte coloquial. Pero finalmente, esto de buscar esa tendencia a encontrar varias palabras para expresar un mismo significado, tiene que ver con la comunicación políticamente correcta. Es decir, no podemos usar el lenguaje como un arma para agredir al otro. A ese respecto quisiera explicar un poquito el contexto de la imagen que yo puse en la diapositiva. Es Charlie Brown platicando con unos amigos, no recuerdo cómo se llama en realidad. Charlie Brown es el dueño de Snoopy. El niño, que parece que es moreno, que es negro, de raza negra, le dice: me gusta ser negro. Charlie Brown le contesta: eso es hermoso, eso es bonito. Charlie Brown continúa: me gusta ser blanco. Y el niño negro responde: racista. ¿Sí? Eso es justamente la forma en que, por ejemplo, tiene que ver la parte de la comunicación políticamente correcta. En ese sentido, si yo siendo blanco digo, me gusta ser blanco, una persona que ha sufrido por décadas tal vez, o históricamente, el rechazo por su color de piel, por ser negra, puede interpretar eso como un intento de agresión, ¿sí? Y esto de alguna manera, pues va a dificultar mucho lo que es la atención que pueda tener el comunicante con el entorno. Ahora, volviendo con la comunicación políticamente correcta, también, de alguna manera, pareciera que es la solución más adecuada a comunicarse de forma correcta o políticamente correcta. Políticamente correcta significa usar palabras muy sutiles, muy suaves, para dar una noticia o narrar un hecho que a lo mejor, si lo dijeras tal cual es, te ahorras la saliva en estar diciendo todo esto. Esto de la comunicación políticamente correcto es lo que conocemos comúnmente como el famoso eufemismo, que es una forma elegante de decir una realidad que no siempre va a ser como muy bien recibida, ¿vale? Y por último, buscando las diapositivas, perdón, las imágenes para las diapositivas, me encontré esta que sí me gustó para compartirla con ustedes. Las 6C de la buena comunicación, que nos dice justamente cómo debe ser la comunicación que rodea a las personas, en cuanto a que tiene que ser clara, concisa y correcta, tiene que ser completa. Algo muy importante, que tiene que ser una comunicación también de tipo cortés, que es parte de la autoestima y de la asertividad, y concreto, es decir, a lo que voy. No tengo por qué razón darle todo un rodeo de 360 grados para finalmente acabar en lo mismo. Por lo tanto, convendría que reflexionaran justamente si usted en el diplomado cumple o no con estos criterios de buena comunicación, o con estas 6 letras C. Si su comunicación que ustedes desempeñan con su familia, con sus parejas, con los hijos, con los vecinos, con los amigos y con los subordinados o compañeros de trabajo, realmente cubre las 6 C. Si falta alguna, pues sería el momento entonces de justamente empezar a revisar qué falta, y lo que es más importante, por qué falta y qué voy a hacer para remediar o evitar esta situación, ¿vale? Pues por mi parte, es todo por esta intervención. Espero que estas ideas le hagan reflexionar de manera positiva,
para comprender un poco más la complejidad de la comunicación como práctica 100% humana. Y pues seguimos en contacto y allá a sus órdenes para cualquier duda o aclaración que quieran hacerme. Pueden mandar un mensaje por bueno, a través de las redes sociales, texto, WhatsApp, etcétera, ¿sí? Bien, por mi parte es todo y que pasen muy buenas y excelentes tardes.